Ya está grabándose la sesión. Gracias, doctora Nicole. Muy bien, comencemos entonces la teoría. Bien, el aracnoidismo más importante en el Perú es el producido por una araña llamada Loxoceles, el loxocelismo. En el Perú tenemos una especie, que es la Loxoceles laeta. Ahí estamos viendo. Si ustedes revisan sus libros de medicina interna, van a hablar de otro tipo de arañas, Loxoceles reclusa o Loxoceles rufipe. Bueno, estas no se encuentran en nuestro país. Acá la que tenemos es Loxoceles laeta. Loxoceles laeta está ampliamente distribuido en nuestro país. En realidad está en prácticamente todas las regiones, sobre todo en la costa y la sierra. La principal característica es que es una araña de comportamiento urbano. Es una araña de la casa. ¿Ok? No es una araña de campo, es de la casa. El veneno toxina que inocula esta araña es fundamentalmente proteolítico, es decir, destruye tejidos. Produce, por lo tanto, necrosis, hemólisis y también una actividad procoagulante. Y hay dos formas clínicas de manifestación del loxocelismo. La forma cutánea, llamada loxocelismo cutáneo, y la forma generalizada, llamada loxocelismo sistémico. Y esto es lo que vamos a conversar en esta charla. Pero no se olviden de esas características. Es una araña de comportamiento urbano, una toxina proteolítica, es decir, va a destruir tejidos, y una forma cutánea y una forma sistémica. Cuando ustedes enfrenten estos casos diagnósticos, lo más importante es reconocer las características de la araña y cómo se ha dado la situación del accidente por mordedura de araña. Estas arañas, justamente estamos mostrando fotos de ellas, ¿no? Todos alguna vez la hemos visto en nuestra casa. Como ven, es una araña de color marrón, el abdomen es un poquito más oscuro. Algunos describen una imagen como una especie de copa o de velín invertido en el cefalotórax, ¿correcto? Y es una araña de
Muy bien. Me había desconectado por un momento. Vamos a seguir entonces con la clase. Entonces estábamos comentando la araña nocturna, normalmente no teje telarañas, ¿no? Y que la vamos a encontrar en algunos lugares predilectos, básicamente en los rincones de las habitaciones, detrás de los muebles, detrás de los enseres, por ejemplo, detrás de un armario, detrás de una mesa que no movemos hace tiempo, quizás en la zona de la casa donde ponemos los muebles viejos, ¿no? Puede estar en el closet, escondida entre las ropas. Allí es donde se encuentra esta araña. Entonces, los accidentes van a ocurrir fundamentalmente en la casa, en el domicilio, no en la calle, no en el campo, sino en la casa. ¿En qué momento se escriben más los accidentes? Por la mañana, por ejemplo, cuando una persona se está levantando, se está vistiendo, puede ser que se ponga una casaca o un saco grueso ahora que estamos entrando al invierno, y de pronto no sacudió su ropa, allí estaba la araña y la araña le muere. O puede ser también que la persona está limpiando la casa, ¿no? Encuentra papeles viejos, libros viejos, muebles viejos, mete la mano sin cuidado por allí y de pronto sufre la mordedura de la araña. O sea, esas son las situaciones en las cuales se presenta este tipo de... Bien, vamos a seguir con la actividad. Lamentablemente se me va la señal cada cierto tiempo. Si por algún motivo hay problemas, me mandan inmediatamente un chat diciéndome si es que no se me escucha o si hay un problema en la calidad de la imagen para tener la actividad. Muy bien. Ahora, el veneno que inocula los oxoceles es un veneno, como hemos comentado, proteolítico, que va a destruir tejidos. Hay una sustancia que es la más importante, acá lo he resaltado en rojo, es la esfingomielinasa D. Este es el principal componente tóxico de del veneno de la araña Loxoceles laeta. Esta esfingomielinasa D va a ser responsable tanto de la proteólisis como necrosis de la piel y de algunas de las manifestaciones sistémicas que se acompaña
en este tipo de accidente por mordedura del Oxoceles. Va a activar el complemento, va a inducir la quimiotaxis de los neutrófilos, es decir, va a atraer los neutrófilos a la zona donde está actuando el veneno, va a destruir a los queratinocitos, induciendo la apoptosis de ellos, ¿no? Y empieza a producir metaloproteinasas, ¿no? Que son justamente las que van a terminar destruyendo los tejidos donde ha sido inoculado este veneno. Entonces, no olviden que el principal componente tóxico se llama esfingomielinasa D. Bueno, este es un resumen de lo que estábamos comentando de la esfingomielinasa D. Va a activar una serie de citoquinas, como la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina Muy bien, sigamos, a ver. Bien, aquí estamos en el cutáneo y el oxocelismo sistémico. El oxocelismo cutáneo solamente es, como su mismo nombre lo dice, compromiso en la piel, ¿correcto? Mientras que será en un 80-90%, o sea, de lejos es el más frecuente. Mientras que el oxocelismo sistémico ya son manifestaciones por el veneno de los oxoceles. Este se da en un 10 a 20%. Entonces, primero lo que debemos observar es que de lejos la primera forma es el oxocelismo cutáneo. O sea, una mordedura de araña a los oxoceles, en un 80-90% va a ir a una forma cutánea solamente. Mientras que en un 10 a 20 podría ser sistémica. Esta última forma sistémica es la que está asociada pues a morbilidad y mortalidad. ¿Correcto? Bien, sigamos. Vamos a hablar entonces del oxocelismo cutáneo, que es la forma más frecuente, ¿no? Entonces, cuando ustedes
en la posta, va a venir una persona con una herida y va a referir que puede haber sido mordido o no por una araña. Lo que ustedes tienen que observar son estos detalles. Primero que toda mordidura de araña es dolorosa, lancinante. Quizá inicialmente no, pero después es un dolor lancinante, intenso, la cual se asocia fundamentalmente a isquemia de tejidos. Es decir, la disminución de irrigación sanguínea y por tanto de aporte de oxígeno a los tejidos produce un dolor intenso secundario a isquemia. El otro detalle, aparte del dolor intenso, es que es una sola mordedura, eso tampoco se olviden. Estos detalles semiológicos son los que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, primero, un dolor intenso, secundario isquemia. Segundo, una sola mordedura. Aquel que viene con una herida de araña y dice, no, araña, ya, a ver, eh, pasadas, pasadas las 6 a 8 horas aproximadamente de la mordedura, ya la lesión empieza a tener algunas características. Aparte de volverse eritematosa, se empieza a formar un halo medio blanquecino, medio grisáceo, en la zona de la mordedura. Este es un halo de vasoconstricción por la isquemia que produce la toxina. Ustedes ven acá en esta figura que está eritematoso y en la zona de la mordedura se observa ya un área media blanquecina alrededor de la zona de la mordedura, ¿correcto? Que viene a ser ese halo blanquecino secundario a isquemia. ¿Ya? Eso es típico de una mordedura por araña Loxosceles. Posteriormente, ese halo va a empezar ya a volverse más oscuro, porque se empieza a formar las áreas ya de necrosis. No se olviden que dijimos que era una toxina proteolítica y necrótica. Se puede acompañar de algunas frictenas y ampollas. Cuando ya la lesión tiene este aspecto, con una condición violácea necrótica, se conoce como placa libeloide o de aspecto geográfico, ¿correcto? Entonces, como ustedes ven, esta no es pues la evolución de una mordedura o picadura de una pulga o de una abeja, incluso hasta de una cucaracha. Esto ya es típico de una mordedura de araña Loxosceles. En esta figura vemos ya el tejido que ha sido completamente destruido por la toxina. Ha habido proteólisis y destrucción de tejidos, a tal punto que ha tenido que ser debridado quirúrgicamente, ¿no? O sea, en eso termina la mordedura de una araña Loxosceles. La lesión se vuelve a necrosar, se necrosa, mueren los tejidos y eso posteriormente evoluciona de esa forma como estamos observando. Acá tengo algunas otras imágenes. A ver. Ya, ahí la tengo, ¿eh? Vean en este brazo, en esta otra zona de la pierna, acá también, parecería una úlcera de presión, ¿no? O escara, pero es una úlcera formada por la toxina de Loxosceles, la ETA. La evolución total de toda esta lesión toma entre 4 a 6 semanas. Esta úlcera finalmente se va a desprender, dejando una herida que va a tomar un tiempo en cicatrizar. Algunos dicen meses. Y
Bien, ahí ven en esa gráfica, de una manera fácil, cómo es la evolución de un lactocelismo cutáneo. En las primeras 6 horas vamos a encontrar el dolor, que hemos dicho que es intenso, una sola mordedura, quizás vemos las huellas de los quelíceros, eso a veces no se puede ver, y se empieza a formar un edema. Ya de las primeras 6 a 24 horas, ya empieza a formarse la placa libeloide, es decir, la zona blanco-grisácea secundaria a isquemia. La lesión se va a ver más eritematosa, hay equimosis porque hay fenómenos hemorrágicos, puede haber incluso fiebre. En algunos pacientes se observa un exantema pruriginoso, pero no es lo habitual. Pasadas las 48 horas, ya la lesión se empieza a formar con flutenas, ampollas y empieza a ver ya la necrosis. La isquemia, que era secundaria a la hipoxia de tejidos, los tejidos ya mueren y se necrosan, ya hay necrosis central. Y se termina a la primera semana formándose ya una escara necrótica profunda. Usted limpia esa escara y queda una úlcera, que es lo que hemos estado observando en las imágenes. Vean que eso va entre 1 a 2, hasta 4 semanas para que termine por cicatrizar. Incluso, les comenté, puede tomar incluso hasta meses cuando la úlcera se ha complicado con una sobreinfección. Entonces, esa es como evoluciona una herida por loxocelismo cutáneo. Ahora, el loxocelismo sistémico es algo diferente. En este caso hay una mordedura, por supuesto, siempre va a haber una mordedura, pero la toxina se va a absorber y va a producir manifestaciones sistémicas. El oxocelismo sistémico aparece en las primeras 24 hasta 48 horas post mordedura de araña Loxoceles. Por lo tanto, ustedes deben estar al tanto todo caso de oxocelismo tiene que ser observado entre 24 a 48 horas porque podría derivar en un oxocelismo sistémico. No se olviden que es lo menos frecuente, 10 a 20%, pero hay que observar. El oxocelismo sistémico se caracteriza por daño renal y hemólisis. ¿Qué significa esto? La toxina produce destrucción de eritrocitos. La liberación de estas sustancias intereritrocíticas van a terminar provocando taponamiento renal y esto lleva a daño renal y falla renal aguda. Entonces, este paciente en las primeras 24 horas empieza a presentar ¿qué? Oliguria, porque ya no está funcionando bien el riñón. Se observa una orina hematúrica o con hemoglobinuria a consecuencia de la hemólisis. Y esto se ve en las primeras horas, primeras 6. En lo que respecta a la clínica, ya hemos dicho, hay orina escasa, la orina de un color café oscuro, puede haber fiebre, toda hemólisis produce fiebre, ya se acompaña de compromiso sistémico como mialgias, artralgias, vómitos, el paciente ya se descompensa. También se observa ictericia, que es secundaria de hemólisis, no a falla hepática. Entonces usted hace los análisis de laboratorio y va a encontrar que hay hemoglobinuria y hematuria en el examen de orina. Va a encontrar que el hematocrito va a disminuir porque está hemolizando. Va a encontrar que los reticulocitos aumentan porque está hemolizando. El DHL o lactato desogenasa aumenta porque está hemolizando. Y la bilirrubina indirecta aumenta porque está hemolizando. Es decir, destrucción de eritrocitos. Todo esto ya se llama loxocelismo sistémico. Y si esto no se maneja de manera apropiada, es mortal. ¿Correcto? Entonces, la obligación es, primero, todo el paciente con loxocelismo que tengamos, observarlo las primeras 24 o 48 horas post accidente, para evitar o detectar a tiempo el loxocelismo sistémico y manejarlo. Esta es una gráfica hasta el año 2019, no he encontrado datos posteriores, probablemente por lo de la pandemia COVID no se hizo estas publicaciones, pero son las publicaciones del MINSA de casos de loxocelismo. Como ustedes ven, siempre se han reportado estos casos en el Perú. En los años 2016 hasta el 2018 aumentaron los casos, en 2019 bajaron, en el 20 o 21 ha habido casos, no sabíamos decirle con seguridad cuál fue la magnitud.
Los casos del oxocelismo, como vuelvo a repetir, son netamente urbanos y se observan sobre todo en los meses de verano. En los meses de invierno disminuye la incidencia por las costumbres de los arácnidos de proliferar sobre todo en meses de calor. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a actuar frente a un probable loxocelismo? Cuando usted tenga un paciente que le mencione que ha sido mordido por una araña, lo primero que tiene que hacer es determinar qué tipo de araña la mordió. Y esto no es fácil, porque hemos visto que la araña loxoceles tiene determinadas características, pero el paciente puede que no la sepa. Usted tiene que preguntarle al paciente exactamente cómo es el aspecto de la araña. Si él te lo puede escribir en buena hora. Si no, no vas a poder realmente saber frente a qué araña estás. Es muy raro que la gente te traiga la araña muerta. La gente normalmente cuando una araña le pica, lo pisa, lo mata a la araña. Y ya no puedes reconocer qué araña ha sido. Y la manera como se presenta el octocélico, lo que estuvimos comentando en la mañana, hace unos minutos. Es decir, que el accidente debe ser en la noche o en las primeras horas del día. Es decir, que el accidente debe ser en la casa. Es decir, que el accidente debe ser cuando se estuvo cambiando la ropa, cuando estuvo limpiando algún mueble o enseres, estuvo moviendo algún lugar donde no había limpieza adecuada. O sea, ese tipo de situaciones son las que nos van a orientar al diagnóstico. No tanto ves la araña, vuelvo a decir, la gente no te va a traer la araña muerta para que la reconozcas. Y la gente tampoco te la va a describir como tú quieres. Si tú le vas a preguntar a tu paciente, señor, y su araña tenía como un violín invertido en su cabeza, el paciente se va a reír. Eso es lo que menos se va a fijar el paciente. Vean que, y no sabe si le ha mordido la araña, sospecha, piensa, despertó en la mañana y se encuentra con la herida en la mano. No sabe si le ha mordido la araña. Algunos no, incluso algunos de herida tampoco la ven. Se están poniendo un saco, sienten la mordedura, sacan el saco, sacuden y no ven a la araña. La araña se hizo humo, desapareció, pero ya le mordió. ¿Correcto? Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. No es pues, muy fácil diagnosticar una mordedura de araña, ¿no? Donde decir simplemente, me mordió esta araña y ya está el diagnóstico. No es así. Entonces, una vez que tengamos esta historia, tenemos que ir a observar la lesión. Y ya hemos explicado cómo es la lesión o la evolución de la lesión cutánea ante una mordedura por Loxoceles. Y usted tiene que estar seguro si es solamente una forma cutánea o si es una forma sistémica o viscerohemolítica. Si es una forma cutánea, va a encontrar la lesión típica de la placa libeloide y la evolución de la lesión como hemos comentado. Esta lesión cutánea, para fines prácticos, se divide en una forma no complicada y complicada. La no complicada es aquella que tiene el dolor urente, el edema, el eritema, pero solamente llega a eso, no llega a formar placa libeloide. Quizás la toxina fue inoculada en pequeña cantidad. Esto se maneja con un medicamento llamado Dapsona. La dapsona es un inmunomodulador. Lo que hace la dapsona es bloquear la migración de neutrófilos. No se olviden que esta toxina, la esfingomilinasa D, componente principal de la toxina loxocélica, era quimioatrayente, estimulaba la migración de neutrófilos. Estos neutrófilos, cuando llegan a la zona de la herida, son los que contribuyen también con la destrucción de los tejidos. Entonces la dapsona va a bloquear eso, bloquea la migración de neutrófilos. Por lo tanto, va a disminuir la lesión. La dapsona se recomienda a partir del tercer día. Ya vamos a decir por qué. La dosis de 100 miligramos al día. Ojo, no será desde el inicio, será a partir del tercer día. Algunos dicen a partir del segundo día, pero será con más seguridad a partir del tercer día. ¿Por qué? Y una vez le decimos por qué. Porque la dapsona en algunos pacientes, no en todos, en algunos, puede producir hemólisis. Entonces, si usted le da la dapsona al paciente el primer, no va a saber si es por la dapsona o por el oxocelismo sistémico. Por eso es que se recomienda a partir del tercer día, cuando ya el riesgo del oxocelismo sistémico pasó. Ahora, si su forma cutánea se ha complicado, es decir, la lesión ya tiene placa libeloide, la úlcera se ha necrosado, se ha sobreinfectado,
Esto también requiere Dapsona, por supuesto que sí, a partir del tercer día. Hay que hidratar bien al paciente. Y, dado que estas heridas habitualmente se sobreinfectan con gérmenes de la piel, hay que usar antibióticos. Se recomiendan penicilinas, cefalosporinas de primera generación o clindamicina. Al escara, una vez que se ha formado, hay que debridarla, escarectomía, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si su loxocelismo es sistémico? Llegó el paciente y en 24 o 28 horas hace manifestaciones sistémicas del loxocelismo, hace hemólisis, falla renal, ¿no? Inmediatamente este paciente se tiene que hospitalizar, obviamente. Y este paciente es el que recibe el suero antiloxocénico o antídoto. Hace varios años se hablaba que el antídoto también se daba a las formas cutáneas. Ahora se tiende a usar solamente la forma sistémica. ¿Ok? ¿Correcto? Vamos a ver cómo será el suero antiloxocénico. Para comenzar, es un suero heterólogo. ¿Qué significa heterólogo? Que ha sido hecho en animales. El suero vienen a ser anticuerpos. Anticuerpos que van a dirigirse contra la toxina para bloquearla y eliminarla. Bien, doctores, ya estamos aquí nuevamente. A ver, vamos a seguir con la actividad. Entonces, estábamos hablando del suero antiloctocélico. Les decía que era heterólogo, se hacía en suero equino de caballos. Bueno, el frasco ampolla de 5 mililitros contiene las inmunoglobulinas equinas neutralizantes. Se aplica según severidad del cuadro. Usted puede poner un frasquito de 5 o 2 frasquitos. Para según la magnitud de la intensidad. En promedio son 2 frasquitos.
Lo ideal es las primeras 24 horas del accidente. Bueno, si no se puede, quizás hasta 48, pero más allá ya no va a tener mucho sentido. Se aplica durante 30 a 60 minutos. Ahora, como es un suero heterólogo, es una proteína extraña, puede producir reacción anafiláctica, ¿correcto? O enfermedad del suero también. Entonces, siempre que usemos estos sueros, hay que tener la posibilidad de que el paciente tenga un shock anafiláctico. Por eso es que se hace en hospitales. El paciente puede estar en hipotensión, en shock, y hay que manejarlo inmediatamente. No se puede hacer en la casa. De allí que el suero no se puede poner por poner. Hay que realmente evaluar bien el caso y estar seguro si es una araña de los proceles y poner el suero. Si no, no tendría mucho sentido. Muy bien, doctores. Esto es lo que respecta al oxocelismo. Esto es la zona que ya hemos comentado, ¿no? Que se da una vez al día, que es un bloqueador de la migración de neutrófilos, ¿correcto? Vamos a pasar rápidamente, por ganar el tiempo, a otro tipo de problemas de aracnoidismo en el Perú, que es el latodectismo, que es por otro tipo de araña, la araña Latodectus marctans, también conocida como viuda negra. Esta araña, a diferencia de los proceles, no es urbana, no es del campo. Acá el accidente por Latodectus se da en el campo, en la cosecha, en los sembríos, en los agricultores que trabajan en esa zona. Ellos son los que tienen más riesgo de este accidente. Vean que es una araña que es diurna. Los accidentes son generalmente en la mañana, diurnos. No es nocturna como la araña de los proceles. Es una araña que teje telarañas, lo que no pasaba con los proceles. Bueno, la mordedura de los macos no es neurológica. Eh, ahí está. Entonces, este veneno de Latodectus es neurotóxico. El paciente va a tener contracturas musculares, va a tener espasmos musculares, puede haber diaforesis, cialorrea, hiperreflexia, aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura, incluso arritmias cardíacas, que es lo que podría llevar a la muerte del paciente. También se aplica un suero, este es el suero antilatorectus, se aplica vía subcutánea, y con eso puede revertir el cuadro rápidamente. Si no tuviera usted el suero antilatorectus, puede utilizar gluconato de calcio, que es un estabilizador de membrana, con la cual puede controlar los espasmos que sufre el paciente. En realidad el pronóstico es bueno. Es rarísimo que el paciente se complique y se muera, a diferencia de lo que puede pasar con loxocelismo. Muy bien, acá hay una gráfica sobre los accidentes por mordeduras de escorpiones. Acá solamente hay que recordar que las mordeduras de escorpiones o alacranes no son realmente peligrosas. La molestia no va más que de un dolor y una inflamación local. No va más esto. Por lo menos el escorpión que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, que es los aduroides. Los escorpiones de la selva, como este de acá, sí pueden ser tóxicos, tienen venenos neurotóxicos. Pero en el Perú se han descrito muy poquísimos casos. Más se ve en el Brasil, en la zona del cerebro del Brasil. Entonces, en el escorpionismo en el Perú no reviste mayor trascendencia, vamos a decirlo algo así. Bueno, pasemos rápidamente a los accidentes ofílicos. Ya hablamos de las arañas, ahora hablemos de las serpientes u ofidios. Esto sí tiene importancia en el Perú. Hay hasta 5 familias de serpientes venenosas en todo el mundo. En realidad, solamente el 10 a 15% de serpientes en el mundo son venenosas. La gran mayoría no lo son. Dentro de las familias de serpientes venenosas, en el Perú, la más importante es la familia Viperidae. Eso nunca se olvide. También tenemos la familia Lapirae, pero tiene menos trascendencia.
en el Perú más trascendente de la familia Viperidae. Tenemos tres géneros importantes, el género Botrops, el género Lachesis, el género Crotalus. De los tres, el género Botrops es de lejos el más importante. 90-95% de casos de ofilismo en el Perú son por el género Botrops. Lachesis será pues un 3%, Crotalus un 1% y el Lapidae mucho menos. Entonces, de lejos el género Botrops. La familia Viperidae es lo que conocemos como víboras. Y para eso tenemos que saber reconocer si una serpiente es venenosa o tiene aspecto de víbora o si esta serpiente no lo es. Y aquí, y esto siempre lo remarco a los doctores, a diferencia de un accidente por arañas, la gente que es mordida por una serpiente en el campo, en la selva, en la zona rural, muchas veces mata a la serpiente y te trae a la serpiente. Llega al centro de salud y te dice, doctor, me ha mordido esta serpiente, aquí está, te lo trae. O en su defecto, la gente conoce bien a la serpiente, ya sabe qué serpiente es venenosa o no. Doctor, me ha mordido el jergón, y ellos ya saben que el jergón es una serpiente venenosa. O sea, el paciente lo reconoce, a diferencia de la araña, tenemos por lo menos esa ayudadita. ¿Usted cómo sabe que la serpiente que le han traído es venenosa? Por estas características. Todas las serpientes venenosas de la familia Viperidae tienen estos colmillos anacalados, ¿ok? Que tienen, no en la punta, sino al costado del colmillo, el orificio por donde ingresa el veneno, ¿correcto? Por supuesto, usted para realizar esto tiene que asegurarse que la serpiente esté muerta. Si está viva, no se le ocurre abrir de la boca, obviamente. Tiene que asegurarse que está muerta para poder ver si tiene estos colmillos retráctiles. Esa es una característica importante de las serpientes venenosas de la familia Viperidae. La otra característica que usted debe recordar es la forma de los ojos. Los ojos de Viperidae, de las víboras, son, digamos, lancinados, como ustedes ven acá. No son circulares, son lancinados. Les pongo el ejemplo del gato. Si alguno de ustedes tiene un gatito en casa de mascota, mire el ojo de su gato en la mañana. Es un ojo lancinado. Ese es el aspecto del ojo de una víbora venenosa. ¿Ok? Acá tenemos a la víbora, tenemos su colmillo retráctil, y estas víboras también tienen dos orificios. Uno es la nariz, y el otro en realidad no es una nariz, es una especie de órgano termocaptador o termorreceptor. Es un órgano que se llama foseta lateral y que le permite a la serpiente captar el calor que emana su presa. Eso no se observa en las serpientes que son no venenosas, sino en las venenosas. Una serpiente no venenosa habitualmente tiene colmillos pequeñitos, tiene ojos que no son lancinados, solamente tiene nariz, no tiene órgano termorreceptor. Ahora, las serpientes de la familia Elapidae, que comentamos al inicio, que son casos rarísimos, sí puede tener estas características. Es decir, hay una serpiente venenosa que sí podría tener características de no venenosa, es la serpiente de la familia Elapidae. Sin embargo, estas serpientes son fácilmente reconocidas porque tienen el cuerpo lleno de bandas de colores. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera vamos a pasar esto, de esta manera usted puede reconocer si está frente a una serpiente venenosa o no está venenosa. Pero vuelvo a decir, las mismas personas de la localidad conocen ya que serpientes son venenosas o no. Bueno, acá tenemos al principal representante de ofilismo en el Perú. Familia Viperidae, género Botrops, especie Botrops atrox. Este es el principal. No es por supuesto el único. Es una serpiente de color marrón. Vean que se confunde con las zonas donde vive por el color. Tiene la cabeza triangular, eso también me olvidé comentarles, doctores, la cabeza triangular es típica de las víboras. Los colmillos anacalados, ¿correcto? La nariz y la foseta lateral del costado, las características que hemos comentado. Los accidentes por Botox serán en nuestro país en todo lo que viene a ser la selva y la ceja de selva. Este mapita está mal, porque acá solamente han pintado la zona de selva amazónica, pero no han pintado la zona de ceja de selva del departamento de Amazonas, de San Martín, la zona de Tiringomaría en Huánuco, de Oxapampa en Pasco, de Satipo y Chanchamayo en Junín, la zona de la Convención en el Cusco, la zona de Sandía en Puno, o sea,
En realidad tiene una amplia distribución, votos altos. Como es una serpiente que vaga por la tierra, la mordedura generalmente será en los miembros inferiores, ¿no? En personas que caminan y de pronto de manera descuidada, porque no la ven, pues la serpiente se confunde, la pisan o pasan cerca de ella y la serpiente rápidamente nos muerde y nos ataca. Ahora, a ver, bien, doctores, vamos. Otra vez me estuve desconectando. Bueno, votos, las víboras no solamente son de la zona de selva, como votos atos. También tenemos acá otro tipo de votos en los valles interandinos, como votos pictus. La votos de la costa, votos berengueri. Vean que también está en Lima. Esto no es cosa solamente de la selva. Acá también tenemos accidentes ofíricos por votos, en este caso del género, de la especie Rohingya. ¿Ok? O sea, eso no se olviden de esto. Algunos casos, acá en el hospital de Reolete hemos tenido un par de casos con estas votos de la costa. En Cayetano también tienen varios casos de votos que vienen, de personas que vienen mordidas por estos votos de Lingueri y que no viven tan lejos, viven en el cono norte, en la zona de Caraballo, por ejemplo. Entonces también es habitual encontrar este tipo de accidentes en la costa y en Lima. Muy bien, el veneno de botro es un veneno netamente proteolítico, destruye tejidos. Es la manera como actúa este veneno para que después la serpiente se alimente de sus presas. Es proteolítico porque tiene una serie de enzimas como proteasas, fosfolipasas, hialuronidasas. Todas estas enzimas, aparte de sus tejidos, van a activar los mediadores inflamatorios, que van a llevar finalmente a la presencia pues, de signos inflamatorios como edema, trobosis, dolor, ampollas y necrosis. El veneno también es hemorrágico, causa daño al endotelio de los vasos sanguíneos. Eso se traduce en hemorragias y sangrado, que pueden estar en la misma zona de la mordedura como ser sistémicos. Y paralelamente a la hemorragia también hay una actividad procoagulante. Se activan los sistemas de coagulación, lo que va a llevar finalmente también a necrosis e isquemia. ¿Ok? Entonces, el paciente que es mordido por una serpiente boto tiene también dolor intenso, se acompaña de signos, no solamente queda en una forma, puede también hacerse una forma sistémica, porque se absorbe la toxina o el veneno. Entonces ya los fenómenos hemorrágicos se ven a distancia.
Y el paciente tiene gingivorragia, puede tener epístasis, puede tener hematuria, puede tener petequias, se acompaña de toxicidad con fiebre, malestar, vómitos. El sangrado y la actividad inflamatoria de las citoquinas lo lleva a hipotensión y a shock y falla renal. El paciente se complica y se muere. El veneno de botos atrox de los botos en general, es bastante severo. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no?, de las mordeduras de serpientes botos. Vean que hay un intenso edema y flebosis en el brazo afectado. Vean esta mano, prácticamente ha perdido su forma original. Hay lesiones hemorrágicas, acción de la toxina. Acá en cambio hay lesiones cliptenatosas, también con equimosis, acción de la toxina. Bueno, sí, pues parece que no se ve el puntero. A ver, vamos a ver. Creo que hay un punterito. Ya, este creo que sí se ve, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, el otro tipo de serpiente de la familia Viperidae es, bueno, hay una pregunta, dice doctor, ¿después de cuánto tiempo se ve? Bueno, el tiempo no es muy largo, probablemente en 1 o 2 horas ya empiecen a observarse los signos flogóticos de la mordedura de serpiente, ¿correcto? Leve, cuando esta ya tiene forma sistémica, ya es una mordedura grave, también para que quede claro. Bueno, la otra serpiente de la familia Viperidae es esta de acá, el género Lachesis. Tenemos la especie mutamuta, Lachesis mutamuta. Se le conoce de manera, digamos, folclórica como chuchupe. Esta chuchupe es una serpiente grande, es mucho más grande que Botosato. Vean que es de un color más nacarado, ¿no?, con unas imágenes triangulares en el dorso, se ve bien bonita en ese aspecto, y que le permite esconderse o camuflarse en la hojarasca. La distribución de la Lachesis mutamuta sí es en la selva amazónica. Esto no se ve en ceja de selva. Ucayali, Madre de Dios, allí es donde se dan los accidentes por mordedura de la Lachesis mutamuta. Y la Lachesis mutamuta también tiene un veneno bastante parecido al de boto, es decir, es proteolítico y es hemorrágico y es coagulante. Es prácticamente el mismo cuadro clínico. La diferencia es que botosato es más frecuente que la Lachesis mutamuta, de hecho que es más frecuente. Pero las mordeduras de la Lachesis son más severas porque la Lachesis mutamuta inocula más veneno. Eso ya está demostrado. Por lo tanto, la evolución va a ser más tórpida que un accidente por la Lachesis mutamuta. Sigamos avanzando. Acá tenemos el otro otra serpiente de la familia Viperidae de importancia. Serpiente de cascabel o de cola de cascabel. Todos hemos visto en algunas películas de cine a este animalito que tiene la característica de que la cola, ¿no?, que se forma a raíz de las mudas de piel que tiene la serpiente cada cierto tiempo, suena como un cascabel. La serpiente lo hace sonar cada vez que está emocionada, o está asustada, o está agresiva. Así que si ustedes la ven con la colita sonando, no puede saber en cómo se encuentra la serpiente, mejor se aleja, porque puede ser que esté en su fase agresiva. Esta serpiente solamente se han reportado casos en el Perú, vean acá, la zona sur, entre Puno y Madre de Dios, entre la provincia de Sandía, que es una provincia de selva en Puno, y la provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Allí se han dado los pocos reportes de accidentes por Crotalus en el Perú, porque realmente son pocos. Vuelvo a decir, de lejos, el principal accidente es por boto. Lachesis y Crotalus muchísimo menor. Sin embargo, se han dado. Y la mordedura por Crotalus es muy diferente, mejor dicho, los efectos, que las que produce botos y la Lachesis mutamuta. El accidente por Crotalus, el veneno de Crotalus es fundamentalmente neurotóxico. No es proteolítico, es neurotóxico. ¿Qué es lo que hace el veneno de Crotalus?
va a inhibir la acetilcolina. No se olviden que la acetilcolina es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con la transmisión del impulso nervioso a nivel de la placa mioneural, ¿verdad? Entre la terminación nerviosa y la célula muscular. Bueno, ahí se inhibe la acetilcolina por acción del veneno de Crotalus. Entonces, ¿qué va a haber? Parálisis, ¿no? Bloqueo neuromuscular y parálisis. Entonces, este paciente va a presentar una fase característica. Como hay parálisis o debilidad de los músculos, va a haber ptosis o caída de párpado, va a haber oftalmoplejía, se relajan los músculos de los pares craneales del ojo, va a haber diplopía y falla en la acomodación, lo que se conoce como fases miasténicas. Si ya llevaron su curso de neurología y han llevado la clase de miastenia gravis, entenderán a qué me refiero con fases miasténicas. ¿Correcto? Al mismo tiempo, no puede deglutir bien porque hay parálisis de los músculos deglutorios y del paladar. Y si esto se acentúa, puede haber también fallas respiratorias por parálisis de los músculos respiratorios. Entonces vean que el principal compromiso del Crotalus es neurotóxico, no es proteolítico. Tóxico. Como la hemoglobina, la cual va a llevar a rhabdomiólisis y falla renal. Tapona, los túbulos renales. Y eso lleva a una insuficiencia renal aguda. Entonces ya tenemos dos complicaciones, la neurotoxicidad y la falla renal aguda. Ustedes vean acá estas imágenes de orina de un paciente oscuras, ¿no? Por la mioglobinuria, ¿correcto? Esas son las principales complicaciones del accidente por Crotalus. Y esta última serpiente ya no es una serpiente viperidae, ya no es una víbora. Es la serpiente venenosa que tiene aspecto de no venenosa. Es decir, su cabeza no es triangular, es decir, no tiene colmillos anacalados, sino muy pequeñitos, es decir, no tiene foseta lateral, es decir, tiene ojos que no son lancinados. Afortunadamente, para reconocerla, tiene esta serie de bandas de colores que la hacen bastante bonita, bastante atractiva, ¿no? Por eso algunos le dicen serpiente de coral o serpiente nacanaca, también le dicen. En el Perú realmente se han descrito escasísimos casos, ¿no? Incluso algunos dicen que no se han descrito. Pero lo cierto es que esta serpiente de coral sí hay en el país. Y la toxina de coral es neurotóxica. En ese aspecto se parece mucho a la de Crotalus. También va a producir una fase miasténica, una debilidad de extremidades. ¿Por qué? Porque también va a bloquear a la acetilcolina. Es decir, también va a afectar la placa mioneural. Pero vuelvo a repetir, los accidentes por micrurus en el Perú son realmente rarísimos. Entonces, doctores, lo que debemos recordar sobre todo son los accidentes por boto, que son los más trascendentales, sin dejar de lado, por supuesto, los demás. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con una mordedura de ofidio o de serpiente, y usted reconoce que esta serpiente es venenosa y que es de la familia Viperidae sobre todo, va a tener dos objetivos. Primero, disminuir la absorción del veneno. El veneno inicialmente se queda. Esa absorción tenemos que disminuirla lo más pronto posible. ¿Cómo? Con unas medidas básicas que vamos a comentar. Y en segundo lugar, lo que ya se absorbió, porque de hecho que desde que entra la mordedura empieza a absorberse la toxina, hay que neutralizarlo, hay que bloquear el veneno absorbido. ¿Cómo? Con un antídoto, el suero antiofílico. Ese es todo el manejo. Medidas para bloquear la absorción y medidas para bloquear el veneno ya absorbido. ¿Correcto? No se olviden que el paciente que le muerde una serpiente no le muerde a la vuelta del hospital, le muerde en el campo. Es la gente que va adentro a las chacras, en la selva, por ejemplo, a zonas bastante rurales, ahí le muerde la serpiente. Entonces toma un tiempo para que llegue al centro de salud más cercano. No se va de frente al hospital, se va a la posta o al centro de salud que está por esa zona. Después irá al hospital. Entonces ya el paciente viene con un grado de con cierto grado de compromiso. Cuanto más rápido venga y lo podamos tener, por supuesto, va a ser mucho mejor. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, le dijimos, es disminuir la absorción del veneno.
Y para eso lo único que tiene que hacer, doctor, es fácil decirlo, difícil hacerlo, es inmovilizar al paciente. Porque el paciente que viene con una mordedura de serpiente viene completamente asustado y angustiado. Y si esa persona sabe que esa serpiente es venenosa, mucho más todavía. Sabe que se está jugando su vida. Entonces, una persona que está realmente bastante ansiosa, está intranquila, está nerviosa. Y si de por sí es nervioso, peor todavía. Usted tiene que tratar de tranquilizarlo. No es fácil, doctor. Ya, doctor, estamos acá nuevamente. Bueno, estábamos comentando que al paciente hay que inmovilizarlo, hay que lavar la zona afectada con bastante agua y jabón, y lo de la inmovilización se refiere a que hay que ponerle una férula, así como si se hubiese fracturado. Si la mordedura fue en la pierna o en el brazo, hay que ponerle una férula. Lo que usted tenga, madera obviamente es ideal, un entablillado, sino un cartón duro, pero tiene que estar inmovilizada esa parte y el paciente tranquilizado. De alguna manera se evita que la presión aumente, porque como usted entenderá, un paciente asustado está completamente liberando eh, hormonas de defensa, como los corticoides, la adrenalina, ¿correcto? Que va a acelerar la frecuencia cardíaca y que va a facilitar la absorción de alguna toxina. Entonces, por eso es que usted tiene que tranquilizarlo y calmarlo de alguna manera. Se lava la herida, como hemos dicho. Y se hidrata al paciente, se pone rápidamente una vía. Hay que hidratarlo cuanto antes. En algunas películas, ¿no? Y en algunas situaciones, ustedes
Ya, a ver, doctores, estamos conectados. A ver, comentábamos que no se debe aplicar torniquetes, porque y este veneno se absorbe no por tanto por sangre, sino por el sistema linfático. Entonces, igualito se va a seguir absorbiendo. Es más, al bloquear el flujo sanguíneo, vamos a empeorar la isquemia, porque vamos a disminuir el aporte de sangre al tejido que de por sí ya está siendo afectado por el veneno. Tampoco se les ocurre realizar cortes para exprimir la herida. Eso va a empeorar la hemorragia, es un veneno hemorrágico. Mucho menos se les ocurra succionar el veneno, como se ve en algunas películas. No hagan nada de eso, doctor. Simplemente inmovilizan al paciente, le ponen su ferulita y cuanto antes lo llevan a un centro de salud o al hospital donde se le da el tratamiento definitivo. Y el tratamiento definitivo es bloquear el veneno absorbido. ¿Con qué? Con la toxina. Con el suero, perdón, con la antitoxina o antídoto o suero antiofídico. Y el suero antiofídico se elabora en el Perú, en el Instituto Nacional de Salud, y tenemos tres sueros. El botópico, la que, ¿correcto? Todos estos sueros son elaborados en equinos, igual que igual que el antídoto de Doxoceles, la ETA. Por lo tanto, son sueros heterófilos y por lo tanto pueden producir reacción anafiláctica. No nos olvidemos de eso. Sin embargo, si es necesario utilizarlo, hay que hacerlo, obviamente. Por eso que es importante también estar seguros que la serpiente en cuestión es una serpiente pues venenosa. ¿Cómo se aplican estos antídotos? Se debe aplicar cada frasquito diluido en 500 centímetros cúbicos de dextrosa o de cloruro de sodio. Se lo aplica en media hora a una hora. Y, obviamente, tiene que ser puesto cuanto antes. Idealmente las primeras 24 horas. Y preferir una sola vez, pero eso no siempre es la regla. Si el paciente demora 2 o 3 días en llegar, póngale su suero de todas maneras. ¿Correcto? Y si de pronto no ha mejorado mucho, puede repetirlo. El problema está cuando usted lo repite varias veces, porque siendo un suero heterólogo, va a sensibilizar al paciente al suero. Entonces, la primera vez puede ya ir despertando anticuerpos contra el suero. Y en la segunda y tercera le puede desencadenar el shock anafiláctico. Por eso no es recomendable ponerlo a cada rato. ¿Ok? Lo ideal es una vez en las primeras 24 horas por lo menos. Si la mordedura es leve, se puede poner un frasquito. Para ya formas moderadas o graves, puede poner más frascos. No hay una regla clara al respecto. En promedio, entre 2 a 4 frascos se aplica. Incluso se ha llegado a aplicar hasta 10 o 20 que estamos, de 10 a 12 frascos en formas bastante una reacción anafiláctica. Entonces, estos pacientes, una vez que le aplicamos el suero, tenemos que estar al tanto que no haga estas complicaciones. Y con el suero aplicado, el paciente va a mejorar. Se bloquea el veneno y, por supuesto, se manejan las complicaciones. La boca de la serpiente está llena de bacterias, hay que dar antibióticos. También se puede usar corticoides, aunque esto siempre es controversial. La vacuna antitetánica es recomendable. La boca de la serpiente está llena de Clostridium tetani, así que puede haber tétanos. Hay que vacunar contra tétanos a estos pacientes. Si hacen síndrome compartamental, hay que hacer una debilización quirúrgica. El síndrome compartamental significa que en una fase muscular, los músculos en las extremidades, de las piernas, están envueltos en fascias, que son fascias gruesas, ¿correcto? Quizás los recuerden de su clase de anatomía. Si dentro de esa fascia se produce una inflamación severa, una hemorragia, se inflama y no tiene a dónde inflamarse más, porque está encerrada en la fascia. Así como cuando hay un edema cerebral dentro del cráneo, el edema no puede expandirse porque el cráneo no le permite y se complica el paciente con hipertensión endocraniana. De igual manera, en un síndrome compartamental, el edema no puede expandirse dentro de esa fascia, se comprime todas las estructuras de la fascia, sobre todo las estructuras vasculares y neurológicas,
y se puede producir un daño irreversible al tejido, necrosis y puede tener incluso la amputación. Entonces, ese síndrome compartimental hay que reconocerlo y en ese caso se maneja quirúrgicamente debridando la zona. ¿Ok? Si ha sido una mordedura por crótalo, en la cual sabemos que puede haber falla renal por la destrucción muscular por mioglobinuria, tenemos que llevarlo a diálisis si fuera el caso. ¿Correcto? Si ha sido un accidente por crótalos, o quizás por los micrudos, que son rarísimos, y hay falla respiratoria por parálisis neurológica de la musculatura respiratoria, tenemos que usar ventilación mecánica o en todo caso neostigmina, que es el de la colinesterasa, para tener más acetilcolina en mental. Muy bien, doctores, ya nos hemos pasado la hora, lamentablemente hemos tenido esta serie. ¿Alguna pregunta, doctores, antes de terminar? Si podrían escribirlo en el chat mejor. ¿Alguna pregunta? Mejor escribanlo en el chat la pregunta. Ya. A ver, en el caso de los corticoides siempre son controversiales. El mecanismo de acción, como ustedes entenderán, es el antiinflamatorio. Entonces, en algunos casos se puede recomendar, si usted tiene un paciente con mordedura por ofidio, está bastante inestable, hay un fenómeno inflamatorio severo debido a la liberación de los mediadores de citoquinas, usted podría agregarle corticoides, ¿no? Podría dejarle presente hidrocortisona o dexametasona por un par de días, ¿no? Pero no es, digamos, lo fundamental, ¿no? O sea, no es que esté contraindicado, pero tampoco es, digamos, la varita mágica para saber estos pacientes, ¿correcto? Pero sí los puede utilizar. Nunca se olvide de los antibióticos, eso sí, y de la vacuna antitetánica. Eso sí es fundamental en estas mordeduras de serpiente. Doctores o doctoras, la hidratación aproximada depende del estado de hidratación del paciente que te observa, ¿no? E idealmente un paciente de este tipo tenemos que posar diuresis. La diuresis también sirve para preservar la función renal. Con 1 a 2 frascos de cloruro de sodio podría usted estar consiguiendo ese objetivo. Ahora, si su paciente está deshidratado o está hipotenso, obviamente tendrá que hidratarlo con más volumen. En promedio podría ser entre 1 a 2 frascos al día. Muy bien. Muy bien, doctores. Eso ha sido todo. ¿Ok? Entonces, ya la clase la mandé a grabar también. Hasta luego, doctores.